Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones. Los estamos saludando ya en estas tardes de un poquito raras entre calor, lluvia, pero felices de estar aquí acompañándolos en Confesiones y Confusiones. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos? Sí, Alfredo, muy bien. Igual algo contrariada con esto del clima, sobre todo por nuestro tema de hoy. Justo el día que vamos a hablar sobre el calor y las enfermedades diarreicas. El clima nos juega que va a estar más nublado que de costumbre, pero bueno... No puedes negar que hay calor. Sí, eso iba a decir. El calor de todas maneras no ha desaparecido del todo. Exactamente, y bueno, pues le estamos dando la bienvenida a este equipo de salud ambiental que siempre nos trae estos temas divertidos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Sí, como bien decías, vamos a tener otra tarde divertida aquí en compañía de la química en alimentos, Ana Berenice de la Barrera Vilés, que ya también nos ha acompañado en muchas ocasiones y que ya la conoce. Gracias, buenas tardes. Aquí muy feliz de acompañarlos en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Y bueno, también está mi tocaya de apellido. Ella es la médico veterinaria zootecnista, Andrea Martínez García. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy feliz de verlos. ¿Cómo están en esta tarde? Pues muy bien, la verdad es que no podemos estar mejor. ¿Verdad? Muy buen equipo está siempre, muy a gusto, la verdad, la tarde de hoy. Y bueno, también les recordamos que tenemos nuestra línea abierta en vivo, es el 55 36 89 89, y está con nosotros la médico pasante de servicio social, Gabriela Semenou Ayala. Ella es quien va a estar contestando sus llamadas. Bien, hola, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, porque siempre esta parte es muy importante, escucharlos a ustedes, todas sus dudas y comentarios siempre son bienvenidos. La parte importante de hacer estos programas en vivo, precisamente para que nos vayamos nutriendo de todas aquellas dudas que ustedes tengan, todos esos comentarios que nos quieran hacer. También les recordamos que están las redes sociales, el Facebook como Confesiones y Confusiones, y el Twitter en @UNAMConfeso. También con mucho gusto ahí nos podemos poner en contacto. ¿Qué les parece si ya vamos iniciando? Porque siempre tenemos un pequeño inconveniente esta hora que nos resulta de pronto insuficiente. Ya quisiéramos poder tener 2 horas y 3 programas a la semana, sería fantástico. Si nos escuchan allá en sí, si ponen atención, si pueden llamar para proponerlo, es bienvenido. Y bueno, también estamos mandando un saludo a todo el equipo de trabajo, todo el equipo que conforma Confesiones y Confusiones desde la Dirección General de Servicios Médicos. Gisela Itzel Hernández Fernández, Al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, al doctor Guillermo Carballido. Y por su... Aquí nos piden un saludo especial, pero pues debería estar aquí para creo que viene su representante, así que más vale saludar al doctor Juan Mancilla Castillo, quien es responsable del Departamento de Salud Ambiental y quien en parte es responsable de todos estos programas que vienen realizando el área de salud ambiental, y nos visitan una vez al mes aproximadamente. Sí, así es. Bueno, comenzando con la parte del calor. ¿Qué pasa con el calor? Me confieso, la verdad, a mí no me gusta esta época del año. Me provoca un poco de incomodidad a veces, porque yo siempre digo, en el frío es muy fácil, te tapas, te tomas un cafecito muy rico, pero el calor a veces es más difícil de combatirlo. Pero no hablamos únicamente de este sentir físico, sino que hay muchas implicaciones que, bueno, aquí nuestra química en alimentos nos va a decir por qué también va a ser importante estar al pendiente, porque afecta a nuestro organismo.
Claro que sí. Bueno, en esta temporada de calor, a algunos les encanta, a otros la odian. Hay como sentimientos encontrados realmente, ¿no? Al respecto. Pasa que se incrementa la temperatura del ambiente y eso pues tiene consecuencias en diferentes rubros. Por un lado, si nosotros andamos caminando bajo el sol, pues sentimos como poco a poco nuestro cuerpo va perdiendo humedad, ¿verdad? Nos deshidratamos en forma de sudor y considerando que el 70% de la composición del cuerpo humano es agua, pues es importante mantener nuestros niveles hídricos de una forma estable. Entonces, si yo estoy de alguna manera ya consciente de que estoy perdiendo agua, evidentemente por el sudor, es muy importante recuperar ese líquido para evitar problemas y complicaciones de salud severos, ¿no? Las deshidrataciones es algo muy complicado y bueno, hay que poner muchísima atención sobre todo en aquellas personas que no tan fácilmente pueden acceder al agua por sí mismos, pensando en los niños, en los bebés, ¿no? Que de repente ellos no pueden ir al garrafón a jalarle y tomarse un trajito de agua, y también los enfermos y los adultos mayores que de repente pues no tienen esta práctica tan desarrollada y bueno, también ellos están sintiendo calor, entonces es importante que se mantengan hidratados. Eso en el sentido de pues del agua, que nos pasa a todos, ¿no? Chicos y grandes. Y además que ese es un gran tema. Ya hemos tocado en ocasiones aquí respecto a cómo tenerla limpia o cómo guardarla correctamente. Sin embargo, también aquí lo importante sería reconocer que no todo líquido nos va a hidratar. Porque dices, hay quien de verdad dice, me voy a tomar un refresco porque de otra manera no se me quita la sed. Pero ese es otro tema de la hidratación. Sí, claro. Y bueno, me parece que el propio Departamento de Salud Ambiental ha dedicado ya un par de programas a hablar de esta parte de la hidratación. Y bueno, un refresco te va a servir justamente para eso, para refrescarte. Sin embargo, no necesariamente te va a hidratar. Y bueno, uno se debe hidratar con agua. Puedes ponerle unos pedacitos de fruta para que tenga un poco de sabor, pero hasta ahí, ¿no? De preferencia no pongas azúcar, pero sí hay que tomar agua. Y si fuera solo agua, pues estaría mejor. Y pues también importante es que estemos siempre tomando agua que sea potable, que esté limpia, que sea agua segura. ¿Qué tan recomendable sería el tomar bebidas energéticas que se promocionan también un poco como al no tener tantos azúcares en principio? ¿Sí nos sirve también para esta parte de la hidratación? Mira, estas bebidas energéticas están diseñadas para deportistas. Además de agua, tienen una serie de moléculas que le sirven a una persona que está haciendo ejercicio y actividad física, digamos en un sentido fuerte, ¿no? Para hidratarnos lo ideal es tomar agua. Bueno, puedes tomar estas bebidas pues, si te gustan, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que uno se hidrate con agua y que el agua sea segura, que sea purificada y que la puedas tomar sin riesgo alguno de contraer alguna enfermedad. Y también lo hemos platicado aquí, pero me parece fundamental. ¿Cuánto es lo ideal que tomemos de agua? ¿Hay que incrementarla en esta temporada? Bueno, pues sí, hay que incrementarla porque la estamos perdiendo de una forma a veces exagerada por este incremento de temperatura en el ambiente. Y bueno, normalmente nos dicen que uno debe tomar 2 litros de agua al día. En realidad es mucho más, pero estamos considerando el agua de los alimentos, de las sopas, y por eso se cierra a 2 litros por día, y que sea agua, ¿verdad? Que no, de preferencia que no tenga ningún otro soluto, aunque bueno, el tema de ahora ya estamos hablando de agua, pero otra de las cosas que sucede con el calor es que pues hay el desarrollo, estos calores, estas temperaturas entre 20, 40, porque de repente hay lugares en la República Mexicana donde alcanzamos hasta 50 grados centígrados, 48. No, pero estar lejos, simplemente adentro de un vehículo, ¿no? En la calle al mediodía. Las temperaturas pueden ser muy altas. No vayamos al desierto, ¿verdad? Vamos al embotellamiento y ahí lo conseguimos fácilmente. Exactamente. Y bueno, esto también podría traernos riesgos a la salud en el sentido de que estas temperaturas favorecen el desarrollo de microorganismos
unos que se llaman mesofílicos. Meso significa como en medio, y entonces estamos hablando de, y filio viene del cariño, ¿no? Bueno, pero es más bien como que viven a temperaturas medias, y las temperaturas medias a las que se está considerando que crecen estos microorganismos van entre los 20 y los 40 grados centígrados, justo la temperatura ambiente de esta temporada. Entonces tienen, digamos, el clima y el ambiente favorable para empezar a crecer y desarrollarse mucho mejor que lo hicieron en el invierno, que más bien ahí estábamos un poco ya congelándonos, y ellos también. Entonces, y estos microorganismos pues nos pueden traer complicaciones en el caso de los que son patógenos, que son los que causan daño a la salud, de enfermedades gastrointestinales severas. Ahora, para que no nos suceda esto, porque el calor no lo vamos a poder quitar, aunque a mí me gustaría que hubiera... O sea, sí hay los Alfredo, estamos hablando del calor ambiental. Por favor, querido público, no vayan a malinterpretar. Pero sí es importante los cuidados especiales que habrá que tener con nuestros alimentos. Siempre hay esta circunstancia de que en casa podemos tener más control, tenemos un refrigerador a la mano, pero no me imagino en el momento en que sales a trabajar o a estudiar y te tienes que llevar un lunch y que quizá te toca el tráfico y no hay manera de que ese alimento no esté expuesto al calor. Claro. Y bueno, también tienes razón, hay una serie de actividades que podemos desarrollar para abatir estos riesgos, ¿no? Además de estarnos hidratando constantemente, pues podemos, en el caso de cuando compramos los alimentos, tratar de que nuestra compra al final hagamos la selección, que al momento de hacer la compra guardemos la selección de los alimentos que son fríos o que van en frío hasta el final, para que en el transcurso en el que vas paseándote o que vas recorriendo toda la tienda o todo el mercado, no se pierda el frío. Aquí es muy importante el control de las temperaturas, justamente por esta situación que te comentaba, que los mesofílicos crecen en las temperaturas ambientes. Si hay productos que nosotros consumimos, que compramos fríos, tratemos de conservarlos fríos la mayor cantidad de tiempo. Esta cadena de que es desde el productor, de alimentos, pensemos en leche, ¿no? Ya una lechera y empaca la leche en un envase que puede estar a refrigeración, y de ahí lo van a llevar a un transporte, un carrito que lo va a llevar a una central de abastecimientos, y ese transporte también lleva una refrigeración, una temperatura de refrigeración que debe de ser entre los 0 y los 4 grados centígrados según la Organización Mundial de la Salud. Y una vez que descargan esa carga del carrito o del carro del transporte, se llega a otra bodega que también tendría que estar a esta temperatura entre 0 y 4. Eso no depende de nosotros, es una cadena de producción, pero lo que sí está en nuestras manos es, a partir del refrigerador de exhibición en los supermercados, de ahí hasta mi boca, hasta que lo voy a probar ya como consumidor, hasta el consumo final, guardar ese frío constante, y eso es la cadena de frío, y es importante mantenerla. Entonces, al momento de comprar, si yo escojo estos productos hasta el final, si yo empaco estos productos juntos, estoy favoreciendo que el frío se conserve. Y si además después de ahí no me voy al cine, ni a ver al novio, ni nada de eso, sino que de ahí directito me voy a casa, y esto es lo primero que llego a guardar en el refrigerador, que tiene un espacio, que está ventilado y que está a una temperatura entre 0 y 4 grados centígrados, voy a favorecer que ese alimento no se eche a perder y que no esté en contacto, y bueno, que no tenga las condiciones para que estos microorganismos patógenos crezcan. Bueno, me gustaría que la doctora Andrea nos platique un poquito más de estos microorganismos para que los vayamos conociendo. Sí, bueno, en realidad, antes de entrar con los microorganismos, quisiera dar algunas cifras, porque a lo mejor
todos en algún momento hemos padecido, ¿no? Y si no, hemos visto a nuestros hermanitos o niños tener diarrea. Y estas enfermedades diarreicas son muy importantes porque según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas matan a 760,000 niños menores de 5 años cada año, ¿no? Entonces, como pueden ver, es algo muy importante que debemos de estar cuidando, sobre todo en personas que son más susceptibles, como en este caso los niños o los adultos mayores, ¿no? Por eso es que hoy nos quisimos tomar esta libertad para hablar de este tema, porque realmente es algo muy interesante. Y bueno, efectivamente, hay varias causas que nos producen las diarreas. Sin embargo, las que son importantes en este momento, por lo que ya decía la química, pues es justamente las infecciones por diferentes microorganismos. En este caso, podemos hablar tanto de bacterias como de virus o parásitos. Un ejemplo muy claro podría ser el cólera, ¿no? Que está, pues que la produce un vibrio, y que a veces se llama vibrio cólera, y que también, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año se producen entre 3 y 5 millones de casos de cólera en el mundo, ¿no? Y es importante porque realmente el periodo de incubación es muy pequeño, va más o menos entre 2 a 5 días y bueno, puede generar bastantes brotes epidémicos. Entonces, bueno, como hay muchas otras causas que seguramente les serán de mucha utilidad, y lo que queremos hacer es darles una idea general de todo lo que esto puede implicar. Sí, continúa, perdón, estamos en vivo, les recordamos, y también aprovechamos, porque fue por eso, el recordarles nuestros teléfonos 55 36 89 89. Está con nosotros la médico pasante Gabriela Semenu Ayala, ella es quien va a estar recibiendo sus llamadas y comentarios, porque este tema, como ya vimos, comenzamos de algo que parece inofensivo, y como el calor también se relaciona con las vacaciones, pues puede ser pasar por algo bonito y padre que se disfrute en familia, pero nos damos cuenta que los riesgos, pues ya nos decía la médico veterinaria zootecnista Andrea Martínez, son 760,000 niños que mueren al año. Es muchísimo. Exacto, es por eso que debemos de tomar conciencia, ¿no? Si en esta época que solemos irnos de vacaciones o que como dices, por el calor y por las actividades diarias solemos tomar líquidos o comer en lugares que no son propiamente nuestros hogares, entonces hay que tomar ciertas medidas preventivas para evitar justamente todo esto, ¿no? Porque como te decía, o sea, independientemente de lo que podemos hablar aquí nosotros, hay también muchos otros lugares en donde, por ejemplo, la gente no tiene acceso a agua potable, ¿no? Y que también es una fuente importante para adquirir este tipo de bacterias, por ejemplo, o de virus o de parásitos, ¿no? Entonces, sí, a nosotros se nos hace muy, muy importante que los papás, sobre todo, hagan conciencia de que a los niños hay que tenerles siempre agua potable de buena calidad, los alimentos que les den deben de estar siempre lavados, desinfectados, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer todos en general, pero los niños en particular son muy susceptibles, entonces los papás tienen que estar conscientes de ello, ¿no? Porque además, como ya nos los comentaba Ana Berenice La Barrera, los niños pequeños no pueden ir a un garrafón y llenar su botella, o incluso a veces pues no saben hablar, y como le dicen a la mamá, tengo sed. Claro, solo lloran y lloran, ¿no? Y ya la mamá desesperada dice, ay, ahora quién sabe qué tiene. Sí, y entonces llegar hasta que el niño ya está enfermo o presenta este tipo de deshidratación. Ya más severo. Y entonces, pues ahí, ¿qué vamos a hacer o qué sucede? Y bueno, también hablando de que es un tiempo de vacaciones, pues también en las vacaciones de repente tenemos oportunidad de consumir alimentos diferentes.
Y bueno, también tenemos un poco más de tiempo para preparar alimentos, porque en la locura del día a día, de repente no nos damos ese tiempo, ese espacio para hacerlo. En estos tiempos que tuvimos de descanso, a lo mejor sí tuvimos más oportunidad de ir, escoger una buena fruta, una sandía, partirla y acomodarla, e incluso hacer algún corte divertido para que los niños tengan interés en consumir, ¿verdad? Y bueno, no solamente se antoja comer frutas, sino también verduras. Y generalmente este tipo de alimentos se consumen en crudo, porque ¿a quién le gusta la sopa de lechuga? Creo que ni se sabe hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo que consumimos es justamente las verduras y las frutas de una manera pues más fresca, justamente porque también el propio cuerpo está tratando de decirte, hidrátame. Y también las frutas y las verduras tienen un contenido alto de agua. Entonces también son alimentos que se recomiendan mucho de consumir en esta época. Pero igualmente deben ser preparados de una manera adecuada. Sí, era precisamente lo que te iba a decir. Más allá de ese cuidado extra que nos implica el calor, el manejo de los alimentos es en cualquier época y cualquier clima que tengamos. Así es, pero bueno, con estas temperaturas de atmosféricas, bueno, estas temperaturas que estamos viviendo ahora ambientales, pues es un poco más complicado el hecho de cuidar los alimentos, justamente por esta situación de que se favorecen las condiciones para el crecimiento microbiano, ¿no? Entonces, generalmente a las personas no les gusta comer ensaladas en la calle porque no están tan seguros de que la limpieza y desinfección fue realizada de manera adecuada. Entonces con este tiempo libre, tenemos oportunidad de hacerlo nosotros mismos y hay que hacerlo de una manera adecuada. Tenemos que aprender a lavar las verduras. Cuando se trata de hojas, pues se separan, se lava una por una, se tallan con jabón, se enjuagan bien y luego viene el proceso de desinfección. En el caso de las frutas, bueno, generalmente se lava, se limpia, se talla la cáscara igual con un poco de jabón, se enjuaga. Y esas no se desinfectan tanto, ¿verdad? Solamente como la cáscara las cubre y las protege bien, lo que se consume es el interior, pero pues siempre sí estar trabajando con utensilios que estén limpios, lavarlos también, desinfectarlos también, porque podrían ser foco de contaminación incluso en nuestro propio hogar, ¿no? Tenemos de repente mucho susto con los implementos que ocupan en los restaurantes o en otros sitios, pero de repente bajamos la guardia en casa. Entonces, ojo también con eso. Mucho ojo y bueno, les damos tiempo para que vayan y preparen su ensalada, al fin que es un ratito. Y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Y también por ahí habrá comentarios respecto a los trapitos y todo también, aquello que sí, utilizamos ahí en esas áreas de la cocina. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 89 89. Regresamos aquí a Confesiones y Confusiones.
Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones con este importantísimo tema para esta época en que el calor y los alimentos pues nos juegan la de malas a veces y podemos realmente sufrir y tener graves problemas, el calor y las enfermedades diarreicas. Y bueno, en la tarde de hoy está este gran equipo de salud ambiental, el día de hoy representado por la química en alimentos Ana Berenice de la Barrera Vilés y la médico veterinario zootecnista Andrea Martínez García, quien nos están dando sobre todo esos tips, esas claves importantes que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de probar, de consumir alimentos, pero también en la adquisición y en el cuidado que tenemos que tener para conservarlos y previo a ingerirlos. Y tenemos dos grandes temas aquí también sobre la mesa, dado que por un lado está lo que adquirimos afuera, y que ya decíamos se duda un poco ahí. También se debería dudar un poquito de lo que hacemos en casa, y en este sentido a mí me llama también la atención un punto importante, como comentábamos, el calor viene cuando es una etapa de vacaciones, entonces y cuaresma, entonces uno de los grandes, diría yo, alimentos que provoca o produce las enfermedades estomacales es el pescado. También vamos a la playa y pues no nos podemos ir sin comer algo de mariscos ahí, aprovechar que están frescos. Pero además es esa idea, como vienen directo del mar, o sea, estoy comiendo en la playa prácticamente. Uno cree que los acaban de sacar de ahí. Y están más conservados que nunca. Y que es un producto realmente fresco, que además se te antoja, porque igual le pican verdura, ¿no? Le pican jitomate, cebolla, te preparan un cevichito, y a quien no se le antoja en la playa, refrescarse también con alimentos, ¿verdad? Y pues de repente también los consumimos crudos. Nada más les ponemos un poco de limón y... Pero es que el limón los cose y la salsa pues mata a cualquier... Pues es que ese justamente, Alfredo, ese es como el pensamiento popular. Pero ya alguna vez, no sé si se acuerdan, bueno, ustedes están un poco jóvenes como para tener esos recuerdos. Pero había por ahí un comercial en donde salía Chepina Peralta que decía: el limón no mata la bacteria del cólera. ¿Se acuerdan? No la se verdad, acuerdan. No, es que están jóvenes. Tenemos taches ahora. Ahí podemos ahora buscarlo en YouTube y acordarnos. Hay que acordarse que una de las características que favorecen el crecimiento de los microorganismos es la comida, la humedad, la temperatura, el tiempo, el oxígeno y la acidez adecuada para que crezcan. Entonces, bueno, con el limón vamos a mover un poco la acidez y ahí podríamos disminuir un poco la carga microbiana de algunos microorganismos, más no de todos los patógenos, tristemente. En el caso del vibrio del cólera, como comentaba la doctora Martínez, no es el caso. También, como nos comentaba alguna vez doña Chepina Peralta, no aplica que si solamente pones limón y sal vas a erradicar este microorganismo. Y lamentablemente no tenemos esa capacidad de verlos para poder decir, bueno, ya no hay, o sí hay, o hay poquitos, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos hacer es tomar una serie de medidas para que nuestros consumos de pescados y mariscos sean lo más inocuos posibles, que no nos causen daño a la salud. Y la manera de hacerlo, pues, es revisar que estén perfectamente cocidos. Digamos, en los pescados de repente es un poco más complicado cuando estamos comiendo pollo o carne de res. Sí podemos ver ahí el término medio porque sale un poco de jugo de sangre, ¿no? Y es un poco más evidente por la diferencia de los colores. En el caso de los pescados, luego no es tan evidente porque el pescado pues tiene la piel blanca, crudo o cocido. Entonces, lo que podríamos solicitar es realmente asegurarnos de que estén realmente cocidos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, si tú pides un pescado empapelado, se cuece en el vapor. Cuando lo destapas está todo blanquito, pero está cocido por el vapor. Buscar estos métodos de cocción en donde nos aseguremos que se llegan a temperaturas suficientes, más allá de 60 grados, en donde ya no va a haber un crecimiento microbiano porque ya no aguantan tanto calor. Sí les gusta el calor, pero no es para tanto. Y ahorita que comentabas del limón, también es muy dado, yo recuerdo que te dicen, ay, ¿traes las manos sucias? Échate un poquito de limón y ya, se matan un poco las bacterias, pero también hay que tener esa parte de la prevención, que ya llegaremos al tema, porque eso
Vaya que es importante. Pues sí, porque además con el limón te queda un poco de materia orgánica, ya con el tiempo pues hasta haces ahí tus taquitos de mugre, ¿no? En realidad no es una práctica para nada recomendable, y menos si estás en la playa, porque hay compuestos de limón que con la interacción con el sol te crean manchas, o sea, una quemadura en tu piel fuerte. Entonces, de preferencia no hagamos esta práctica. Pues ya por ahí muchas personas andan cargando su gel antibacterial. Es más recomendable que si quieres limpiar tus manos, en este caso sería desinfectarlas, ocupes mejor el alcohol que estarte untando limón, porque además luego te vas a hacer manchas que no se te van a quitar muy pronto. No se quitan tan fácil. Exacto. A veces las recetas de la abuela no son tan convenientes. Pues también esta parte, como lo comentas, en el caso de los mariscos, los pescados, hay mucha gente que también le gusta las brasas, ¿no? Y ya con eso también están. Ahí ya estás asegurando que la temperatura subió más allá de los 60 grados, exactamente. Hay muchos métodos de cocción y que además hacen que la textura del pescado resulte interesante, ¿no? Esto a las brasas hace esas reacciones en donde se hace una costrita en la piel, luego son muy recomendables al paladar. Y en el caso, ahorita nos comentas, cuando es algo, por ejemplo, que ya se coció con el vapor, podemos observarlo en el color. Cuando nos dan un marisco, un pescado que es crudo, ¿cómo podemos darnos cuenta si es confiable o no? Pues es que justamente no podemos darnos cuenta, pero entonces tenemos que buscar sitios en los que sea evidente que el manejo es adecuado. De repente por ahí podemos echar un vistazo a la cocina. Podemos ver cómo está haciendo el manejo. Si la cocina se compone de una hielera y... Pues entonces ahí ya tenemos un problema. Y también en algunos sitios incluso está expuesta la materia prima. Puedes revisar con tu vista puedes revisar cómo están los pescados. Y si ves que el ojito ya está medio turbio, que no está cristalino, que no está brillante, entonces ese pescado no está fresco. Si todavía puedes por ahí tocar la piel, la textura, y si se siente la textura blanda, pues ese pescado no está recomendado ya, porque no es fresco. Incluso también cuando lo sientes en el paladar, lo puedes enmascarar con salsa Valentina y salsa de tomate y sal y muchas cosas, pero la textura te dice mucho. Hay que confiar en nuestros sentidos para esas situaciones. Sí, justamente hablando de eso, creo que hemos perdido esa capacidad, ¿no? De que tus sentidos te ayuden a detectar muchas cosas. En los animales eso está muy desarrollado, porque si no huelen, si no saben lo que están consumiendo, pues ellos saben que pueden tener riesgos, ¿no? Entonces nosotros creo que hemos perdido esa capacidad. Incluso cuando las señoras vayan a comprar pescado, que se fijen mucho en el olor, ¿no? O sea, debe ser un olor característico, pero nada fuerte. Debe de como decía Bere, deben de fijarse en los colores, en las texturas. Yo creo que si lo hiciéramos más seguido, tendríamos menos problemas en cuanto al consumo de alimentos, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestra vida está tan rápida y tenemos que hacer tantas cosas que realmente ya perdimos esa capacidad, pero esta es una invitación a que recuperemos, ¿no? Esa capacidad de seleccionar nuestros alimentos, de olerlos, de tocarlos, de verlos adecuadamente, para que entonces puedan asegurarse un poco más, ¿no? De que lo que están comprando esté en buenas condiciones. Porque a veces también la responsabilidad de enfermas del estómago, y no es que seguro la señora, pero sí se ha perdido también un poco esa capacidad. Como dices, todo va en relación a nuestro estilo de vida. Antes podíamos hablar de que las familias se reunían y de cierta hora todos comían, pero ahora también esta cuestión de voy rápido y lo compro congelado y llego a mi casa solo a freírlo, porque ni siquiera lo descongelo porque no sé cómo. Es un tratamiento que implica mucho, e insisto, no solo cuando hace calor, es un tratamiento que se debe conocer a los alimentos, cómo prepararlos correctamente, cómo conservarlos. Y sobre todo este fenómeno, como bien decías, que se presta por todos los lados, la época que acabamos de pasar de Cuaresma, que es cuando se abarrotan la zona de pescados y mariscos y uno ya termina comprando lo que hay, ¿no? Entonces, pues también acostumbrarse a consumirlo periódicamente para conocerlo un poco más, ¿no? El producto. Pues sí, porque si es la primera vez que lo consumes y
te toca la mala suerte de que esté en mal estado, pues tú crees que esa textura medio babosa, medio sin fuerza en el tejido, pues es una cosa normal y resulta que no, que te estabas ahí inoculando directamente, ¿no? Que era ingresando esos microorganismos directamente. Y te quedas con la idea de que te hace daño ese producto. También lo satanizamos y decimos nunca más. Entonces, sí, justamente pues son productos del mar, nuestros antepasados tiro por viaje los consumían, nosotros estamos perdiendo esa práctica, son parte también de una dieta completa, es fuente de proteína muy importante y en algunas ocasiones pues incluso económica. Entonces, incluso fuente de calcio y de otros micronutrientes que son muy importantes para nuestro organismo. Entonces, pues sí, también tratar de irlos integrando poco a poco, si no nos pasa así tan de pronto a nuestra dieta y a nuestro consumo natural, para justamente pues ir conociendo cómo saben y cómo son. Que ya nuestra experta en alimentos, por la química en alimentos, nos da un poco de estos nombrecitos, que los minerales, todo lo que contiene cierto alimento. También hay un poco, y me gustaría aprovechar, que cuando los alimentos se cuecen, se calientan, la mayoría de la gente piensa que pierden todas sus propiedades. ¿Sí pasa así? Bueno, hay de temperaturas a temperaturas y de micronutrientes a micronutrientes. Se tiene la creencia de que hay vitaminas que se pierden a la hora de la cocción. Hay algunas que incluso se pierden a la hora de que las sumerges o las pones en agua, porque son solubles en agua. Y entonces se quedan en el agua de cocción y ya en la carnita, en la fruta, ya no, o en la verdura, cuando las escaldas rápidamente. Bueno, cuando las escaldas más bien lentamente, ya se quedó en el agua de cocción. Pero si ese caldo lo vas a integrar a un arroz, pues los recuperas de alguna manera, ¿no? Pero hay vitaminas que pues son un poco más difíciles de perder, pero también tiene que ver con el tiempo de exposición del alimento a la temperatura. Por eso es que se pueden aprovechar mucho mejor si los consumes en crudo, en fresco, que si los cueces. Pero si los vas a cocer, entonces hay que saber cocerlos para tratar de mantenerlos en los alimentos. Como por ejemplo, pones a hervir el agua, pero hasta que el agua está hirviendo, metes tus julianas. Estoy pensando en una juliana que es una mezcla de zanahoria con coliflor y con brócoli y con chícharo si quieres. Y si quieres tener una sensación crocante, ¿no?, de los vegetales, pones el agua a ebuir y en una coladera pones tus vegetales y con un cronómetro las metes por, no sé, 1 minuto, 2 minutos. La verdad ahorita te fallo con el dato del tiempo, pero una cantidad de tiempo muy breve para que el vegetal se selle por fuera, pero quede todavía un poco fresco por dentro para que te pueda dar esa sensación crocante que estás buscando, ¿no? Entonces es una cocción muy rápida y eso pues más bien lo sella. Y entonces las vitaminas se mantienen dentro del vegetal. Vamos a ir a una breve pausa. Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Ya prácticamente regresaremos a la parte final del programa del día de hoy, no sin antes mandarle un saludo a todos los que nos están visitando vía las redes sociales. Viridiana Huitrón Ábalos, a Beatriz León Parra, a Carolina Espinosa Ponce, a Katy Guevara, Ivonne Flores, a Benedict Wolf, le mandamos también por ahí un saludo. Saludos a mi amigo. Seguimos aquí en Confesiones y Confusiones, regresamos. Waiting for that bell to ring. It was the strangest start. I could feel it go down. Bittersweet, I could taste in my mouth. Silver lining
Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Como se darán cuenta, es un programa completamente en vivo la tarde de hoy, como nos gusta, como acostumbramos en Confesiones y Confusiones, precisamente para tener este contacto directo con ustedes, estar al día de lo que ustedes están pensando, y para ello los seguimos invitando a que se comuniquen al 55 36 89 89. En la tarde de hoy, los calores o el calor y las enfermedades diarreicas. Y viene esta parte importante de cómo vamos a hacer para que no nos enfermemos. A nadie nos gusta estar enfermos, y yo creo que estar enfermo del estómago es una de las peores enfermedades que puede haber, de verdad. Y bueno, una gran parte importante es el manejo de alimentos, que ya nos hablaron de esta parte, pero ¿qué nos toca hacer tanto en casa como cuando salimos? Porque como veníamos platicando un poco en el corte, en casa desde lo más mínimo que, como dicen, es lavar bien ese cuchillo con el que voy a cortar mi fruta, y hay muchísimos puntos más que tener en cuenta. Sí, pues de entrada, hablando del hogar, pues primero, ¿no? Si van a preparar alimentos, si van a llegar a consumir alimentos, no sé, llegan de la escuela, del trabajo, y ya alguien les hizo favor de tenerle ahí sus alimentos. Antes de comerlos, por favor, lávense perfectamente bien las manos. Antes de prepararlos, lo mismo. A veces ingerimos alimentos y decimos, ay, es que me enfermé en tal o cual lugar. Sí, pero a veces no nos podemos a pensar que nosotros mismos traemos los microorganismos en las manos, ¿no? Y así comemos. Entonces, a veces no es propiamente los alimentos que consumimos, sino nosotros que nos estamos inoculando bacterias, ¿no? Al no lavarnos las manos. Entonces, de entrada, por favor, laven perfectamente bien sus manos. Después, laven y desinfecten los materiales los utensilios con los que preparan alimentos, ¿no? Cuchillos, tablas de picar, incluso la mesa donde van a realizar estos alimentos, donde van a picar o lo que sea, por favor laven y desinfectenla bien. Y aquí entramos al punto de los trapos que ya mencionaba Alfredo. Hay muchos estudios en los que se ha demostrado que los trapos, en vez de ayudarnos a limpiar, más bien nos ayudan a diseminar microorganismos, ¿no? Porque justamente los dejamos húmedos para estar limpiando o estar justamente también quitando los restos de alimento y lo que sea, y entonces estos trapos se quedan generalmente húmedos, no los lavamos entre un uso y otro, no los desinfectamos, entonces a lo largo de no sé, las 2 horas o las 3 que está la señora en casa y que está muy acostumbrada a utilizar estos trapos, no lo lava ni lo desinfecta ninguna vez, ¿no? Entonces, al principio sí, claro, te limpia, pero 3 horas después, dime cómo va a estar ese trapo, ¿no? Manchado, con restos de alimento, y entonces eso favorece justamente a que las bacterias empiecen a crecer. Entonces, por favor, yo sé que en México estamos muy acostumbrados a usar trapos, ¿no? Pero si los van a usar, tienen que lavarlos y desinfectarlos continuamente. De lo contrario, esos trapos más bien pueden ser fuente de contaminación. Si no quisieran usar trapos, lo ideal sería que utilizaran toallas de papel desechable. ¿Por qué? Las utilizo una vez y las tiro. Y entonces así me estoy evitando estar contaminando otras partes de la cocina. A veces las mamás también harán, o a quien le toque, porque ¿por qué no? Como hijos nos tiene que tocar también hacer limpieza, y nos tocó en la mañana y limpiamos nuestra mesa perfectamente, y a la hora de la comida se ve limpia, no hay ningún problema, comamos así. Entonces también sería recomendable que en cada servicio de comida limpiemos nuestro espacio. Pues sí, si pueden hacerlo estaría perfecto, ¿no? Pero sí, por favor, poner especial atención en esto de los trapos. Eso sería una parte muy importante, porque lo mismo usamos ese trapo para secar los trastes después que los lavamos, y luego también lo usamos para limpiar la mesa, y luego si algo se derramó, también, ¿no? Las mamás, ay, échame el trapo, y lo limpian, pero no están acostumbradas quizá tanto a lavar y desinfectar, ¿no? Entonces, si por cuestión de tiempo no lo pueden hacer, utilicen toallas de papel desechable, ¿sí? En el caso, aquí rápido, el uso del cloro, ¿qué tan recomendable es para la limpieza de este trapo si decidimos que, también un poco por economía, porque el papel sí de repente eso podría ser un gasto extra? Sí, justamente aquí tengo a la experta en cloro, que es Bere, y que me gusta mucho porque ella lo explica perfectamente bien, con eso de las propiedades químicas del cloro. Bueno, el cloro es un agente oxidante
es un agente que es, por las características de la familia en la que está, que es el grupo de los halógenos, está ávido de obtener un electrón para llegar a estabilizarse. Entonces va a buscar obtener, y bueno, justamente esa característica es la que lo hace un perfecto desinfectante. Dentro de esta familia también está el cloro, el bromo, el yodo. Algunas personas también ocupan el yodo, pero también el yodo tiene interacciones con la glándula tiroides y pudiera ser causal de desequilibrios. Por eso es que ya se está como perdiendo más bien el uso del yodo y se ocupa el cloro. Hay que tener una diferencia. Bueno, al mexicano le gusta mucho el uso del cloro. Sin embargo, hay que considerar que el cloro, hay cloro activo y cloro que ya no está activo. Y el cloro que no está activo también va a oler a cloro, nos va a dejar ese aromita, pero no necesariamente está haciendo de agente desinfectante. También otra de las prácticas comunes es de repente juntar el cloro con el jabón, con el limón, ¿no? Porque vemos que el producto que están vendiendo carísimo en la tienda, pues dice cloro y limón, y yo quiero hacer mi experimento casero y así lo hago. Sin embargo, cuando hago este tipo de preparaciones, justamente le estoy dando elementos de donde obtenga ese último electrón del que te platico que está tratando de obtener en la misma solución con el limón. O sea, lo obtiene del limón o lo obtiene del detergente que le estás agregando, y entonces matas al cloro activo, literal, ¿no? El cloro se vuelve estable con esto que le estás poniendo y ya no va a hacer la labor de desinfección. Va a oler a cloro, pero ya no va a desinfectar. Y ojo, también, por ahí hay unos camioncitos en donde te rellenan tu botella. Bien barato. Súper barato. Pero no puedes estar seguro de cuál es la concentración de ese cloro y cómo se debe usar. Porque una botella de cloro te puede servir para desinfectar y quitar manchas en tu ropa, para limpiar superficies como mesas, como paredes, como techos, pisos, ¿no? Para trapear, algunas personas también lo ocupan. También ese cloro te puede servir para desinfectar agua o para desinfectar frutas y verduras. Sin embargo, es el mismo producto, pero tienes que aprender a utilizarlo para cada uno de los usos. Dentro de la botella, en el cuerpo de la botella debe venir pegada una etiqueta o debe de estar con serigrafía puesto el instructivo de uso. Y es bien importante que lo leas antes de destapar la botella, que sepas que ese producto puede ser peligroso, que puede quemar tu piel y que puede dañarte y que puede cambiarte la vida, porque puede dejarte ciego, por ejemplo, ¿no? Entonces sí necesitamos como ser conscientes de que si vamos a utilizar el cloro es un producto químico que tiene ciertos cuidados, que es muy benéfico, que nos ayuda a hacer un montón de cosas, pero que también está diseñado para utilizarse de cierta forma para un uso y de otra forma para otro uso. Y eso lo vamos a leer, lo vamos a aprender en la etiqueta. Entonces hay que revisarla antes de usarla. Pues ya nos quedamos callados, ahora sí. Ya entendimos. Hay que respetar estos productos y otros tantos, ¿no? Como Claro. dices, es importante leer las etiquetas de todos estos productos de limpieza, que muchas veces se combinan, se utilizan de más, pensando en que si le echo de más va a desinfectar más. O te quedas con la idea de que eran 5 gotas, pero cambiaste de producto. Entonces, pues no, hay que revisar este nuevo producto, cómo lo voy a ocupar, ¿no? E inclusive los gases que pueden llegar a soltar, ¿no? También Así pueden es. hacer daño. Que siendo un agente oxidante, el cloro desplaza el oxígeno. Entonces también por ahí han habido algunos accidentes de que se desmaya la gente de estar limpiando con cloro sin ventilación. Por eso les digo que es de cuidado. Pues Fer, para De variar. cuidado, así será nuestro alimento, nuestra alimentación de ahora en adelante. Sí, hay que cuidarla, sobre todo en esta época. Y además, como lo dijimos al principio, el clima, se ha hablado mucho de él, está cambiando, pero este calor, humedad también provoca muchas enfermedades por su misma reacción, ¿no? Así es. Fernanda Martínez. Estamos llegando al final de esta emisión que sí fue feliz, pero al Finalmente. mismo tiempo nos vamos yo volvería a esta palabra de la responsabilidad. Saber que comer también así como hay que disfrutarlo, hay que saber cómo lo preparamos para que nadie nos enfermemos el estómago, porque yo insisto, qué feo es sentirte enfermo del estómago. Número 1 y número 2, quitarse la excusa de que no como verduras porque me puedo enfermar, ¿no? ¿Quién sabe cómo se desinfectaron? Exacto. Desinfectalas tú
pero consume. Será muy importante. Implica muchas cosas. También nuestra dieta y qué vamos a comer. Aprovechar, ese es un punto que también nuestra química en alimentos, Ana Berenice de la Barrera, nos ha mencionado en muchas ocasiones. Aprovechar las frutas de temporada, que también esto nos da un extra a esa alimentación que habrá que cuidar en esta temporada. Pues sí, son tantas cosas que hay que tener mucho cuidado. Y quitarse esas excusas de no las consumo porque me vaya a enfermar. Al contrario, como bien lo dices, tener más cuidado, tener atención, tener mucho cuidado en la cocina con cómo se utilizan los trapos, cómo lavamos, cómo guardamos los alimentos para pues, estar sanos, ¿no? Y disfrutar, comer a gusto una rica ensalada. Diría yo, tener a la mano nuestro lista de tips que nos acaban de dar nuestras expertas. Bueno, no me quisiera despedir de ustedes sin que la médica en servicio social, Gabriela Semo, ¿no? Perdón, nos diera algún consejo, algún comentario ya que anda por aquí visitándonos. Bien, pues yo creo que ahorita lo hemos visto pues nosotros en la consulta, la cantidad de enfermedades gastrointestinales que hay, pero pues principalmente porque los chicos comen mucho en la calle. El problema yo creo que no es comer en la calle, sino en el lugar en el que lo hagan. A final de cuentas no sabemos o desconocemos el proceso por el cual hayan pasado los alimentos, la calidad en la preparación. Entonces pues yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, evitar consumir alimentos en la calle o de preferencia alimentos que sean preparados en casa. Y pues bueno, lo que decía la química, desinfectar el agua, desinfectar las frutas y las verduras. Es también muy importante el lavado, por ejemplo, de los tinacos donde se estanca el agua por la proliferación de las bacterias. Entonces yo creo que es lo principal. Entonces que se mantengan bien hidratados ahorita con el calor y evitar pues los alimentos en la calle. Pues ese fue el punto de vista de nuestra médico pasante. Y qué importante hacer también un cuidado integral de esta parte de nuestra alimentación. Muchísimas gracias a la química en alimentos, Ana Berenice de la Barrera Vilés, por estar una tarde más compartiendo aquí con nosotros y con nuestro público que nos escucha. Yo feliz de la invitación que me hacen de poder estar aquí acompañándolos. Muchísimas gracias y pues a disfrutar la primavera con todo y su calorcito. También médico veterinario zootecnista Andrea Martínez García. No, pues muchas gracias a ustedes por permitirnos traer estos temas y platicar aquí, ¿no? Un poquito sobre la preparación de alimentos y esas cosas. Y a la médico en servicio social, Gabriela Semeno Ayala. Pues todo un placer estar aquí acompañándolos. Gracias. Muchas gracias por ese Fernanda comentario. Martínez Rodríguez. Alfredo Pineda Sánchez. Tuvimos una tarde más de confesiones y confusiones y qué agradable sentir este calorcito en cabina, aprovecharlo. Aunque ahorita vamos a salir al frío, también otra recomendación, taparse bien. Estos cambios de temperatura luego también provocan problemas. Le agradecemos en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas. Le estamos mandando un saludo, como dijimos al principio, a todo el equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, muy en especial la tarde de hoy al doctor José Juan Mancilla Castillo, quien es el responsable del Departamento de Salud Ambiental allá en los servicios médicos de la UNAM. También un saludo a toda la gente que trabaja en la Dirección General de Servicios Médicos y que forman parte también o hacen que este programa se lleve a cabo sábado a sábado. Pues fue un placer estar esta tarde con ustedes en Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.